Entonces, una vez que sabes cuáles son las guías que están a tu disposición y qué guías vas a usar en tu práctica, debes empezar a preguntarte en qué pacientes puedo aplicar cada una de estas guías. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga especialista en imágenes torácicas y vasculares y en este video / podcast vamos a hablar de qué guías utilizar para el seguimiento de nódulos pulmonares. La realidad es que hay muchas guías y a veces puede resultar confuso cuándo puedo y cuándo no puedo usarlas, cuándo es más adecuado aplicar cada una de ellas en nuestros pacientes. Algunas preguntas interesantes que te tenés que hacer antes de elegir qué guía utilizar es, bueno, primero, cuáles están a tu disposición y cuáles son las más adecuadas para utilizar, no solo teniendo en cuenta los pacientes, que ya lo vamos a ver más adelante, pero de acuerdo a tu práctica, a la forma que vos tengas de trabajar en tu institución. Posteriormente vas a analizar en qué pacientes puedo aplicar cada una de las guías. Cuando no tenés que usarla, hay consideraciones, contextos clínicos que hacen que no sea lo más adecuado aplicar algunas guías. ¿Qué debo tener en cuenta para su adecuada utilización? ¿Qué parámetros tengo que considerar para poder aplicar de forma adecuada la guía y poder hacer una sugerencia de seguimiento o de avance en el estudio de estas lesiones pulmonares que estamos evaluando? Entonces, como decíamos, la primera pregunta es ¿qué guías uso? La realidad es que hay muchísimas guías a disposición. Cuando busques te vas a encontrar con un sinnúmero de guías, pero las que más frecuentemente utilizamos, por lo menos en mi práctica, y que nos han dado mejores resultados son estas dos guías. Por un lado, la guía de la Sociedad de Fleischner, que tuvo una primera edición en 2013 y después se actualizó en 2017, cuyo objetivo es la indicación de cómo seguir o cómo avanzar en el estudio diagnóstico de hallazgos incidentales de nódulos pulmonares. Son nódulos pulmonares que se detectan de forma incidental porque la tomografía se hace a causa de otros síntomas. Puede ser neumonía, dolor o otros contextos clínicos que hayan llevado a la realización de una tomografía cuyo resultado fue el hallazgo incidental de un nódulo pulmonar. Y la otra guía que utilizamos es la guía de Langrats. Esta la desarrolló el Colegio Americano de Radiología. Su última actualización fue en 2022 y el objetivo es el seguimiento y la evaluación de nódulos pulmonares diagnosticados en el contexto de pacientes que están participando de un programa de tamizaje o de screening de cáncer de pulmón. Entonces, una vez que sabes cuáles son las guías que están a tu disposición y qué guías vas a usar en tu práctica, debes empezar a preguntarte en qué pacientes puedo aplicar cada una de estas guías. Y teniendo en cuenta las dos guías que yo te mencionaba, la guía de Fleischner se utiliza, como hablábamos, para la detección incidental de nódulos pulmonares en un abanico amplio de pacientes, pero hay que tener en cuenta 3 criterios de exclusión que nos indican cuándo no sería lo más adecuado utilizar la guía de Fleischer, que los vamos a ver a continuación en unos segunditos nada más. En el caso de Langrats, lo que vamos a tener en cuenta son los criterios de inclusión. No cualquier paciente se realiza un tamizaje de cáncer de pulmón, participa de un programa de screening de cáncer de pulmón, sino que tiene que cumplir algunos criterios y esos criterios son los que te estoy mencionando acá. Tiene que tener un índice de carga acumulada de tabaco, también conocido como pack years, mayor o igual a 20 paquetes año. Tiene que tener una edad entre 50 y 80 años y tiene que ser un paciente tabaquista activo o ex tabaquista que haya dejado de fumar en los últimos 15 años. Si hace más de 15 años que dejó de fumar, ya no entra dentro del programa. Entonces, es importante para usar esta guía, obviamente, que nuestro paciente haya entrado en el programa de screening y para haber entrado en el programa de screening tiene que cumplir estos 3 criterios. Una vez que sabes cuándo tenés que usarla, es importante que recalquemos cuándo no tenemos que usarla y como te decía, Fleischner puede ser utilizada en una gran cantidad de pacientes salvo estos 3 casos: menores de 35 años, pacientes inmunocomprometidos y el antecedente de un tumor primario conocido hace que no sea lo más adecuado, como te decía, utilizar esta guía. Mientras que Langrats no debe ser utilizada
obviamente, valga la redundancia, en pacientes que no cumplen los criterios de inclusión que habíamos analizado en la diapo anterior. ¿Qué voy a tener en cuenta para utilizar mejor estas guías? Y lo que voy a analizar como un detalle, un resumen muy grande, porque no vamos a analizar punto por punto de las guías, pero tener en cuenta que las cosas que vos vas a evaluar, las características que vos vas a evaluar de los nódulos pulmonares, tienen que ver con, por un lado, su tamaño. Es muy importante el tamaño del nódulo. En general lo que vamos a hacer va a ser medir un diámetro medio, un promedio del diámetro lateral y anteroposterior medido en el plano axial del nódulo. Vas a tener muy en cuenta la densidad de ese nódulo que estás evaluando, y acá vamos a tener 3 grupos grandes: que el nódulo sea sólido, que el nódulo sea subsólido puro vidrio esmerilado, o que el nódulo sea subsólido mixto, con un componente vidrio esmerilado y un componente sólido. Cuando empieces a aplicar cada una de las guías, ya sea Fleischner o Langrad, vas a ver que es muy diferente el criterio de seguimiento teniendo en cuenta estos 3 tipos diferentes de densidad. La presencia de estudios previos es clave, sobre todo en Langrad, pero también para Fleischner es importante si es que vos disponés de estudios previos de tórax del paciente o quizás de abdomen con cortes bajos de tórax, porque no es lo mismo que este nódulo que estás evaluando sea un nódulo nuevo que no estaba y apareció, que sea un nódulo que esté estable en el tiempo, que sea un nódulo que disminuyó de tamaño o que sea un nódulo que crece a lo largo del tiempo. Obviamente cada uno de estos escenarios va a ser motivador de una conducta de seguimiento distinta. Y por último, hay algunas categorías especiales, algunas características que nos van a ayudar a caracterizar mejor a los nódulos pulmonares, como puede ser la presencia de calcio o grasa, que eso nos va a hablar de la posibilidad de que este nódulo sea un granuloma o un amartoma. La morfología del nódulo, acuérdate que los nódulos pulmonares que tengan bordes lisos, bien definidos, morfología lenticular, ovalada, es altamente probable que sean ganglios intrapulmonares. Eso las guías lo tienen en consideración. Y por último, la categoría 4X, que esto sí ya es particularmente hablando de Langrad, cuando el radiólogo considere que hay hallazgos morfológicos agresivos, como por ejemplo pueden ser los bordes espiculados de un nódulo pulmonar, ya puede clasificarlo dentro de una categoría especial que no está tan relacionada ni con su tamaño ni con su densidad. Hasta acá llegamos, espero que te haya servido esta rápida revisión de qué guías utilizar cuándo, para que puedas ponerlo en tu práctica y sugerir un seguimiento o una conducta más abarcativa de ese nódulo que estás evaluando con evidencia científica. Gracias por llegar hasta acá. Acordate, si te gustó, dale like, suscríbete y déjame cualquier duda o comentario abajo. Nos vemos en la próxima.